Les voy a hablar acerca de la membrana celular, que es uno de los organelos de las plantas. Esta también es llamada como una membrana citoplasmática y esta confiere una o hace la función de proteger a la célula. Esta también proporciona que tenga condiciones estables en su interior y además tiene muchas otras funciones como la que sería transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula, sustancias que no necesita la célula. Otra de sus funciones es debido a que la propia membrana hay insertadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias en el exterior y otras células. Esto significa que están en constante movimiento y pueden ser glicoproteínas cuando están formadas por un azúcar unido a una proteína. Tenemos que saber que en general la membrana celular proporciona condiciones estables en su interior de la célula y pueden también tener proteínas que pueden ser lipoproteínas cuando se componen de una unión de un lípido con una proteína. Como ya había dicho, las proteínas están enganchadas en la superficie de la membrana celular y permite que la célula interactúe con otras células. Asimismo, tenemos que saber que la membrana celular aguanta la estructura celular y asimismo le da forma. Hay distintos tipos de membranas y dependiendo del tipo de célula, y en general las membranas tienen colesterol en abundancia. Generalmente estas en las células animales como componente lipídico para darle estabilidad. Según sea el tipo de la célula, puede existir estructuras adicionales, asimismo como en los distintos vegetales y microorganismos como serían las bacterias, las algas, que tienen otros tipos de mecanismos de protección, como sería una pared celular en el exterior mucho más rígida que la membrana celular. Yo les voy a explicar lo que es el aparato de Golgi y el citoesqueleto. Bueno, el aparato de Golgi es básicamente un organulo que contienen prácticamente todas las células eucariotas, em, más o menos las que poseen un núcleo definido en su citoplasma, y también forma parte de un sistema de endomembranas. Este organulo es vital para la síntesis de proteínas y de los lípidos de la célula y funciona básicamente como una placa empaquetadora. A su vez, la función general del aparato de Golgi, como lo mencioné anteriormente, es empaquetar, marcar cada vesícula de proteínas o las proteínas que se producen para que estas proteínas sean enviadas a su destino con éxito, tal y como lo hace una tipo como central de empaquetadora de productos, o también podemos hacer una analogía con como una oficina de correos, en donde básicamente la oficina pues se encarga de recibir la información, clasificarla y distribuir como que la correspondencia por todo el lugar que sea necesario para que funcione correctamente. El aparato de Golgi está compuesto por dictiosomas. El tamaño de los dictiosomas y las cisternas del aparato de Golgi, como hemos visto en imágenes, el aparato de Golgi son como varias cisternas en la que pasan el caminito de las proteínas y de los lípidos. Entonces, su tamaño de las cisternas o de las dictiosomas es dependiendo del tipo de célula en la que se encuentre, de la especie o del instante metabólico de la misma. Pero por lo general se estima que mide entre 1 y 3 micras de diámetro. Y las células pueden tener uno o varios aparatos de Golgi. Lo hemos visto como en varias células o en diferentes tipos de células. De hecho, se dice que las plantas tienen cientos de aparatos de Golgi, entonces varía bastante de célula a célula, y generalmente se encuentran ubicados cerca del núcleo celular y del retículo endoplasmático, dentro del citoplasma. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplásmico
y en los cloroplastos. Son un complejo molecular el cual se encarga de sintetizar las proteínas a partir de la información genética que llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Como tal, los ribosomas son tan pequeños que solo podemos observarlos en el microscopio electrónico. Y pues, de hecho, son indispensables para el proceso de elaboración de proteínas de la célula. El citoplasma es el líquido gelatinoso que llena el interior de una célula. Está compuesto generalmente, o más bien está compuesto por agua, sales y diversas moléculas orgánicas. Algunos orgánulos intracelulares como el núcleo y las mitocondrias, que están rodeados por membranas que los separan del citoplasma. Algo que se tiene que saber es lo que significa citoplasma. Cito significa célula y plasma significa material. Podemos transformar esto que se deriva de es material de la célula. Podríamos pensar que la célula es como un globito así de agua y tiene pedacitos de sustancias flotando encima de ella. El citoplasma sería como el agua, pero muchísimo más espesa. Esto es lo que constituye la mayoría de la parte del interior de las células. Dentro de la célula, o sea, el disque globo que estamos tratando de imaginar, hay un núcleo, organulos, mitocondrias, y es todo esto, todos esos orgánulos son los que están nadando en el citoplasma. También tenemos a las mitocondrias, que estas son organelos de forma esférica o de bastoncilio. Están formadas por un sistema de doble membrana y su parte externa es lisa. Y su parte interna tiene una serie de pliegues, los cuales forman crestas. La función de las mitocondrias es proveer la energía necesaria para las funciones celulares. El citoesqueleto no es un orgánulo como tal. El citoesqueleto más bien es como una red de filamentos que da forma a la célula. Es decir, esta red soporta su membrana plasmática, organiza las estructuras de la célula internas y interviene en el transporte también y movilidad y la división celular. Es decir, el citoesqueleto es básicamente lo que le da soporte a la célula y el citoesqueleto hace que todo se mantenga en su lugar y en orden. Básicamente es como el esqueleto de toda la célula y se ubica por toda la célula en el citoplasma. Dentro de las funciones más importantes en las que destaca el citoesqueleto es que fija a la membrana plasmática, al núcleo celular y todas las estructuras de la célula en su lugar. Como lo mencioné anteriormente, el citoesqueleto es lo que hace que todo esté en orden y organizado correctamente. Dentro del citoesqueleto hay tres estructuras principales, principalmente en las células eucariotas. Estos elementos son los microfilamentos, que son las fibras como más delgadas de los tres tipos que conforman el citoesqueleto. También son conocidas como los filamentos de actina. Como segundo lugar tenemos a los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios
Básicamente están compuestos de muchas cadenas de proteínas. Y por último tenemos a los microtúbulos. Los microtúbulos están hechos de proteínas tubulinas que forman un tubo hueco. Es decir, cada tubulina está compuesta por dos subunidades, que son alfa-tubulina y beta-tubulina. Tenemos el retículo endoplasmático, que puede ser liso o puede ser rugoso. Sus funciones es producir proteínas para el resto de la célula y así que esta célula pueda funcionar. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, este contiene ribosomas, su función es producir proteínas y a veces estas proteínas se pueden hacer de forma inadecuada, no se hacen de la forma actual y pueden ser retenidas en el retículo endoplasmático. Esto va a generar una sobrecarga y lo va a dejar como muy apretado. Y aquí las proteínas es donde no tienen a dónde ir. Cuando hablamos del retículo endoplasmático liso, este es el que no contiene ribosomas. Este produce generalmente otras sustancias diferentes que necesitan la célula. Si hablamos del retículo endoplasmático, es como simplemente el que genera proteínas y sustancias que necesita el resto de la célula. El nucleolo es aquel que se encuentra dentro del núcleo celular. Este se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células. Lo que contiene es una maquinaria o el proceso necesario para el ensamblaje de los ARN ribosomales de la célula, lo cual estas células de ARN son entonces transportadas a través de estos poros nucleares al citoplasma y pasan a formar parte del ribosoma. Es aquí donde se genera el mecanismo de síntesis de proteínas y los ARN ribosomales guían a los ARN mensajeros prácticamente a los ribosomas y ayudan a la traducción de la proteína. Pero, sin embargo, tenemos que saber que estos mismos no producen proteínas. Los ARN no codificantes son los que ayudan a los ARN mensajeros en ese proceso de traducción de las proteínas. Estos ARN, al igual que los ARN mensajeros, se producen dentro del núcleo, pero los ARN ribosomales se sintetizan específicamente en el nucleolo. Es totalmente en otro lugar, que sería la región que sería más concreta del núcleo celular. El núcleo es un corpúsculo esférico que aparece en el citoplasma. Puede tener una forma redonda o ovoide, pero generalmente su forma puede variar con relación a la forma de la célula. En algunas células ocupa una posición bastante fija. Por ejemplo, en las células jóvenes puede estar en el centro de la célula o simplemente cerca del centro. También contiene la mayor parte del material genético, el cual está organizado en múltiples moléculas lineales de ADN y en general forman complejos de proteínas, así como los histonas. Todo esto para poder formar los cromosomas. De manera general, su función es mantener la integridad de los genes y regular la expansión genética. El núcleo cuenta con poros, membrana externa, membrana interna, cromatina y el nucleolo. Las vacuolas son un organulo que es muy parecido a los lisosomas. Estos son orgánulos unidos a las membranas que pueden encontrar tanto en los animales como en las plantas. Se podría decir que son como lisosomas especializados, lisosomas más complejos. Su función es manejar los productos de desecho. Lo que pueden hacer es deshacerse de los residuos de la célula. Por ejemplo, sería un producto de desecho que es el agua, por lo tanto, una vacuola tiene como función mantener el equilibrio del agua dentro y fuera de esta célula o de la célula. A veces su función de la vacuola es deshacerse de toxinas dañinas, lo que sería que estaría borrando un espacio extracelular de las toxinas
poniéndolas en la celda de transformación para conversión química en compuestos más seguros, etc. Las vacuolas son bastante común generalmente en las plantas y en los animales. Es aquí por eso que decimos que se podrían decir como lisosomas más especializados. Los organelos de la célula vegetal, estos se conforman por diferentes organelos, como la pared celular, que es una capa rígida y gruesa que rodea a las células vegetales. La función de la pared celular es proporcionar sostén a las células de las plantas. Otro de los organelos es los cloroplastos. Este tiene forma ovoide y se encuentra exclusivamente en las células vegetales. La función de los cloroplastos radica en captar la luz por medio de la clorofila, que este es un pigmento de color verde que transforma la energía luminosa en energía química. Esta es aprovechada por la célula vegetal para realizar la fotosíntesis.